Había un valle en silencio, un silencio tan pesado que parecía gritar. No había cantos de aves, ni pasos de hombres, ni risa de niños, solo tierra reseca, sol implacable y restos de lo que alguna vez fue vida. Un valle lleno de huesos secos, dispersos, quebrados, olvidados. Un paisaje donde la esperanza había muerto hacía mucho tiempo. Así estaba Israel, un pueblo derrotado, humillado en el exilio, sin templo, sin ciudad, sin futuro. Como esos huesos eran apenas un recuerdo polvo que el viento arrastraba, en medio de esa oscuridad surge una figura inesperada. Ezequiel no era un guerrero con espada ni un rey con corona, sino un profeta marcado por visiones. Su voz, aunque humana, cargaba con el peso del cielo. Y fue a él a quien Dios escogió para presenciar una escena imposible, una visión que pondría a prueba toda lógica humana. De pronto, la mano de Dios lo llevó y lo colocó en aquel valle. Sus ojos vieron lo que nadie quisiera ver. Un cementerio abierto, un océano de huesos secos, tan secos que hasta la esperanza parecía haber huido. Entonces una voz tronó en lo profundo de su ser. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». La pregunta no era fácil, era absurda. ¿Cómo pueden revivir huesos que llevan siglos bajo el sol? ¿Cómo puede renacer lo que ya se ha convertido en polvo? Ezequiel tiembla, no hay respuesta humana para algo así. Y sin embargo, con humildad responde: «Señor, tú lo sabes». El silencio se hace eterno. El aire parece detenerse. ¿Qué hará Dios? ¿Qué misterio está a punto de revelarse en ese valle? ¿Será posible que de la muerte surja vida? ¿Que lo imposible se vuelva real? El sol caía sobre Babilonia y las murallas de la ciudad brillaban con orgullo, pero dentro de los corazones del pueblo de Israel no había brillo, solo lágrimas. Ellos que una vez caminaron como una nación fuerte bajo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora vivían como prisioneros en tierra extraña. Sus canciones se habían apagado. Sus arpas colgaban de los árboles a la orilla de los ríos. Y cuando los enemigos les pedían que cantaran los himnos de Sión, sus voces temblaban de dolor. ¿Cómo cantar a Dios en una tierra donde todo parecía perdido? Jerusalén estaba en ruinas. El templo es el lugar sagrado donde la presencia de Dios descendía. Había sido destruido por las llamas. Las piedras que alguna vez sostuvieron las oraciones del pueblo ahora eran cenizas. Hombres, mujeres y niños habían sido arrancados de sus hogares, forzados a caminar kilómetros hacia el exilio. Sus rostros estaban cansados, sus corazones quebrados. El eco de la derrota resonaba día y noche. A ojos humanos, Israel estaba acabado. Un pueblo sin tierra, sin rey y sin altar. Se sentían como huesos secos olvidados en un valle sin vida. Sus enemigos se burlaban diciendo: ¿dónde está su Dios? Si es tan poderoso, ¿por qué no lo salvó? Cada palabra era una herida más profunda, cada recuerdo del pasado una carga insoportable. Pero en medio de esa tristeza, en medio de esa oscuridad, todavía quedaba una chispa, el pacto eterno de Dios. Aunque ellos no lo sabían, aunque sentían que su historia había terminado, el Señor no los había abandonado. Él seguía mirando, seguía escuchando sus suspiros, seguía preparando algo mucho más grande de lo que podían imaginar. El exilio no era el final, aunque así pareciera. Era el escenario perfecto para que la voz de un profeta se levantara y recordara al pueblo que Dios tiene la última palabra. Y ese profeta se llamaba Ezequiel. En medio de aquel exilio sombrío, donde cada día parecía igual al anterior y la esperanza se apagaba como una lámpara sin aceite, Dios levantó una voz distinta. No escogió a un rey poderoso, ni a un general con ejércitos, ni a un sabio respetado en los palacios de Babilonia. Escogió a un hombre que, como todos los demás, había perdido su tierra, su ciudad y su templo. Su nombre era Ezequiel. Antes de ser profeta, Ezequiel era sacerdote. Su vida estaba dedicada al servicio del templo, a las ofrendas y a la adoración. Pero cuando el templo fue reducido a cenizas, su mundo se derrumbó. ¿Cómo servir a Dios sin altar? ¿Cómo cumplir su misión sin el lugar santo? Todo lo que conocía había desaparecido. Y sin embargo, fue precisamente allí, en la derrota y en la ruina donde Dios lo llamó. Un día, mientras los cautivos suspiraban junto a los ríos de Babilonia, la gloria de Dios descendió sobre Ezequiel. La visión fue tan poderosa que lo dejó sin palabras.
Vio cielos abiertos, ruedas de fuego, criaturas celestiales y un trono majestuoso. Lo imposible sucedía. La presencia de Dios no estaba atada a Jerusalén, ni a las murallas caídas, ni a las piedras del templo. Dios seguía siendo Dios en el exilio y lo demostraba al escoger a su profeta en tierra extranjera. El llamado de Ezequiel fue radical. Dios le dijo que no sería escuchado fácilmente, que hablaría a un pueblo de corazón duro y oídos cerrados. Era una misión casi imposible. Proclamar esperanza en medio del dolor, anunciar vida cuando todo parecía muerte. Y aún así, Ezequiel aceptó. Su voz se convertiría en el eco de la voluntad divina, en el faro que guiaba a los desterrados a recordar que no estaban olvidados. Así comenzó la misión de Ezequiel, un hombre común, quebrantado por la misma tristeza que su pueblo, pero elegido para ver lo que nadie más vería. Un milagro en medio del valle de los huesos secos. Una noche, la mano de Dios tomó a Ezequiel y lo llevó en visión. No era un sueño cualquiera, no era fruto de la imaginación. Era una experiencia tan real que sus pasos resonaban en la arena. El profeta abrió los ojos y lo que vio lo dejó sin aliento. Frente a él se extendía un valle inmenso, interminable. No había colinas verdes, ni árboles que dieran sombra, ni ríos que refrescaran el aire, solo tierra seca, agrietada, abrasada por un sol despiadado. Y lo peor, el suelo estaba cubierto de huesos, miles y miles de huesos, desparramados sin orden, como si un ejército entero hubiera caído allí hacía siglos y nadie jamás hubiera enterrado a los muertos. El viento silbaba entre costillas vacías y calaveras rotas. Cráneos con cuencas vacías lo observaban desde el polvo como testigos mudos de tragedias olvidadas, huesos blanqueados por el tiempo, secos, quebrados, sin un rastro de vida. Era un cementerio abierto, un campo de horror, un recordatorio de lo que significa perder toda esperanza. Ezequiel caminaba entre ellos y cada paso crujía sobre los restos. El valle no era solo una visión de muerte física, era una metáfora viva del estado de su pueblo. Así como esos huesos estaban esparcidos, así estaba Israel dividido, derrotado, sin fuerzas, sin espíritu. Imagina la escena como si fuera una película. Una cámara lenta recorriendo aquel desierto silencioso, enfocando huesos amontonados, polvo levantándose con el viento, un profeta de pie en medio de todo, pequeño frente a la magnitud de la desolación. Un hombre solo, rodeado por la derrota absoluta. Todo indicaba un final. No había vida, no había latido, no había futuro, solo un valle de huesos secos. Sin embargo, Dios no lo llevó allí para asustarlo, sino para revelarle un misterio. Lo imposible estaba a punto de comenzar. Ezequiel permanecía en silencio, rodeado por aquel mar de huesos. El aire era denso, la escena tan sobrecogedora que parecía imposible respirar. El sol caía a plomo y cada grieta en la tierra era un recordatorio de sequedad y muerte. Y entonces, en medio de ese desierto del alma, la voz de Dios retumbó como un trueno. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El eco de la pregunta se expandió en el valle. No era un simple cuestionamiento, era un desafío a toda lógica humana. ¿Cómo podían esos huesos blanqueados por el tiempo volver a levantarse? No tenían carne, ni tendones, ni aliento. No quedaba ni una chispa de vida. Ante los ojos del profeta, la respuesta era obvia, imposible. Pero Ezequiel no se apresuró a responder. Su corazón temblaba, su mente buscaba palabras y comprendió que no podía contestar desde la razón, porque la razón solo veía huesos secos. La escena se volvía más intensa, como si el cielo y la tierra aguardaran su respuesta. En ese instante, el profeta mostró su humildad y su fe. No intentó inventar una explicación. No trató de parecer sabio. Con voz temblorosa, pero segura, dijo: Señor, tú lo sabes. Esas palabras lo cambiaron todo. Con ellas, Ezequiel reconoció que hay preguntas que no tienen respuesta humana, misterios que solo Dios puede resolver. Admitió que la vida no estaba en sus manos, sino en las del Creador. Imagina la escena como un momento de tensión máxima en una película. La cámara fija en el rostro del profeta, el sudor en su frente, el viento levantando polvo alrededor y ese silencio eterno que sigue a su respuesta. Todo parecía detenerse como si el universo entero esperara lo que Dios haría a continuación. Y allí, en la duda y en la fe,
comenzó el milagro. Porque cuando un hombre reconoce que no puede, entonces Dios muestra que él sí puede. El silencio todavía pesaba sobre el valle. Ezequiel acababa de responder: Señor, tú lo sabes. Y fue entonces cuando la voz de Dios volvió a sonar, clara, firme, imposible de ignorar. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. El profeta quedó inmóvil. Hablar a huesos, predicar, a lo que no tiene oídos, a los ojos humanos era absurdo. ¿De qué servía levantar la voz en un cementerio abierto? Pero Dios no le pedía lógica, le pedía obediencia. El viento se agitaba levantando polvo entre calaveras y costillas. El escenario era imponente, como si toda la creación se inclinara para escuchar lo que pasaría. Ezequiel sabía que tenía que decidir quedarse callado y aceptar el silencio de la muerte o atreverse a proclamar vida en medio del vacío. Tomó aire, su corazón latía con fuerza y entonces, con voz firme, quebrando la quietud del valle, gritó: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Su voz retumbó como un trueno. Cada palabra atravesaba el silencio como una espada. No hablaba por sí mismo, no eran ideas humanas. Era el mensaje directo del Dios de la vida. El acto parecía simple, un hombre predicando a huesos, pero en el cielo era un acto de fe colosal, porque Dios había decidido mostrar que su palabra no conoce límites. Lo que Él ordena sucede. Lo que Él promete se cumple. Imagina la escena en cámara lenta. El profeta de pie, los brazos extendidos, su voz quebrando la desolación y miles de huesos inmóviles como si contuvieran la respiración esperando el siguiente instante. Ese mandato marcó el inicio del milagro. Porque cuando un hombre obedece, aunque el mundo lo considere locura, la palabra de Dios desata poder. Ezequiel había proclamado vida y el valle estaba a punto de estremecerse. La voz de Ezequiel aún resonaba en el aire. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Por un instante, todo quedó en un silencio extraño, como si el valle entero contuviera la respiración. El sol seguía ardiendo sobre la arena y el profeta permanecía de pie con el eco de sus palabras rebotando en el vacío. Y entonces sucedió. Al principio fue apenas un sonido débil, un crujido casi imperceptible, pero poco a poco aquel murmullo se convirtió en un estruendo. Como si miles de tambores retumbaran al mismo tiempo, el valle comenzó a temblar. Ezequiel abrió los ojos con asombro. Los huesos se movían cráneo tras cráneo, costilla tras costilla, fémures y vértebras que habían estado separados durante siglos comenzaron a juntarse. El suelo se estremecía mientras cada hueso buscaba a su par. El sonido era aterrador y majestuoso, un sinfín de piezas secas golpeando unas contra otras, chocando con fuerza, encajando con precisión. En cuestión de segundos, lo que había sido un campo de muerte se transformaba en un espectáculo imposible, donde antes había polvo. Ahora se levantaban esqueletos completos, formados, erguidos. Ezequiel miraba maravillado, consciente de que estaba presenciando algo que jamás un ser humano había visto. Pero el milagro no se detuvo ahí. Sobre los huesos aparecieron tendones que los unían con firmeza. Luego surgió la carne cubriendo cada esqueleto y después piel que envolvía aquellos cuerpos hasta darles forma humana. Miles y miles de figuras se extendían por el valle, un ejército inmenso que momentos antes eran solo huesos secos. La visión era cinematográfica, épica, imponente. Imagina la cámara recorriendo lentamente aquel mar de cuerpos que se iban formando con la música creciendo en intensidad mientras la arena volaba por los aires y el trueno de la vida se abría paso sobre la muerte. Ezequiel temblaba. El milagro era real. Lo imposible estaba ocurriendo frente a sus ojos. Pero aunque ahora había cuerpos completos, todavía faltaba lo más importante. El estruendo había cesado. El valle que antes estaba lleno de huesos secos, ahora se encontraba transformado en un espectáculo indescriptible. Donde había polvo y muerte se alzaban cuerpos completos, brazos, piernas, torsos, rostros cubiertos de piel. Un ejército inmenso se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ezequiel observaba maravillado, pero pronto notó algo extraño. A pesar de que tenían forma humana, no había movimiento. Sus ojos estaban cerrados, sus pechos inmóviles estaban ahí de pie, pero seguían siendo solo cuerpos vacíos. Era como si hubieran sido esculpidos en barro o piedra. El milagro parecía incompleto.
El silencio volvió a reinar. Un silencio inquietante, casi aterrador. Imagina la escena. Miles de figuras alineadas en el valle, quietas, inmóviles, como estatuas humanas esperando una orden. El viento soplaba entre ellos, pero ninguno respiraba. Era como si la vida se hubiera detenido a las puertas de aquel ejército. Ezequiel comprendió que la visión llevaba un mensaje profundo. Dios podía dar forma, podía reconstruir lo que estaba roto, pero sin el aliento divino nada tenía sentido. Porque no basta con existir, es necesario vivir. No basta con apariencia. Se necesita espíritu. En ese momento, el profeta se dio cuenta de que la escena era una representación de Israel mismo. El pueblo había recuperado su identidad, sus costumbres, sus rituales, pero aún le faltaba lo esencial, el soplo de Dios en su interior. Sin la presencia del Espíritu seguían siendo como esos cuerpos en el valle, de pie, pero vacíos. El contraste era impactante. De la nada habían surgido cuerpos completos y sin embargo estaban muertos en vida. La tensión aumentaba. Todo parecía estar detenido, como si el mundo aguardara la próxima palabra de Dios. El profeta entendió. La obra no había terminado. El Creador aún tenía algo más que mostrar. Y lo que venía después sería el clímax de la visión, el momento en que la muerte tendría que ceder al poder del Espíritu de Dios. El valle estaba lleno de cuerpos, pero no de vida. Ezequiel los miraba. Miles de figuras de pie, completas, con piel y carne, pero inmóviles. Eran como estatuas en un museo del tiempo, sombras de lo que alguna vez fue humano. El silencio era tan profundo que dolía en los oídos. Era el silencio de lo incompleto, de lo que parece listo, pero aún carece de lo esencial. Entonces, la voz de Dios tronó de nuevo. Profetiza al aliento, hijo de hombre. Profetiza y di, así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, o aliento, y sopla sobre estos muertos y vivirán. El corazón de Ezequiel se agitó. No era solo hablar a huesos. Ahora debía hablar al viento, al aliento invisible que viene de Dios mismo. El profeta levantó sus manos y con voz firme proclamó aquellas palabras. En ese instante, algo sobrenatural ocurrió. El viento comenzó a moverse primero como una brisa suave, luego como un rugido que descendía desde los 4 puntos cardinales. El aire se arremolinaba en el valle polvo, sacudiendo la tierra, agitando las túnicas de Ezequiel. Era como si el cielo entero hubiera exhalado. Y de pronto sucedió el milagro. El aliento entró en aquellos cuerpos. Uno por uno comenzaron a abrir los ojos, a mover los dedos, a levantar el pecho con la primera respiración. El silencio se quebró con el sonido poderoso de miles de hombres, inhalando vida al mismo tiempo. El valle que antes estaba muerto, ahora vibraba con pasos, suspiros y voces. El ejército se levantaba no como estatuas, sino como guerreros vivos. Donde antes había polvo y huesos, ahora había fuerza y movimiento. La cámara recorriendo un ejército interminable que se ponía de pie. El viento aún soplando, la luz del sol iluminando rostros que antes no existían. Un ejército que no surgió de espadas ni de guerras, sino del Espíritu de Dios. Ezequiel entendió, la vida verdadera no viene de la carne, ni de los huesos, ni de la apariencia. La vida viene del Espíritu y cuando el Espíritu sopla, hasta lo imposible se levanta. El estruendo había cesado. El viento se calmó y el valle que antes fue un cementerio, ahora estaba lleno de vida. Miles de hombres de pie respirando, mirando hacia adelante como un ejército recién formado. Ezequiel contemplaba atónito con el corazón acelerado. Lo que sus ojos veían era más que un milagro. Era una declaración de Dios. Entonces, la voz del Señor habló una vez más, clara como un río en medio del desierto. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Nuestra esperanza pereció. Estamos completamente destruidos. Pero yo les digo, yo abriré vuestros sepulcros, os sacaré de vuestras tumbas y os daré vida. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Las palabras atravesaron a Ezequiel como fuego en el alma. Ahora entendía, no se trataba solo de un valle lleno de huesos, era el reflejo del pueblo de Israel, quebrado por el exilio, creyendo que todo había terminado, convencido de que no había futuro. Sus corazones eran como aquellos huesos, secos, sin esperanza, dispersos. Pero Dios, el Dios que había abierto el Mar Rojo, que había derribado murallas y derrotado gigantes, ahora prometía algo aún más grande. Resurrección espiritual.
No importaba cuán profundo fuera el exilio, ni cuán dura la esclavitud, Dios podía tomar lo muerto y hacerlo vivir. Podía transformar cenizas en ejército, lágrimas en canciones, derrota en victoria. Imagina la escena final de la visión. La cámara recorriendo aquel ejército recién levantado, sus rostros encendidos con un brillo nuevo, como si el espíritu mismo los llenara de fuego. Y en medio de ellos, Ezequiel, comprendiendo que estaba frente a una revelación eterna, con Dios nunca hay un fin, siempre hay un nuevo comienzo. El mensaje era claro. Lo que Israel había perdido, Dios lo restauraría. Lo que parecía sepultado, Él lo levantaría. Y esa promesa no era solo para entonces, sino para todos los que alguna vez crean que ya no hay salida. El valle que antes estaba lleno de muerte, ahora vibraba con vida, donde antes había silencio y polvo. Se escuchaba el sonido de miles respirando, el eco de pasos firmes, el murmullo de un ejército que había vuelto de la nada. Ezequiel, con los ojos abiertos de par en par, contemplaba la grandeza del poder de Dios desplegado frente a él. La voz del Señor confirmó la visión con palabras eternas. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo dije y lo hice. Era el cierre perfecto de una escena imposible. No se trataba de huesos que simplemente volvían a levantarse. Era la proclamación de que Israel no estaba muerto, de que la promesa seguía viva, de que Dios nunca abandona a los suyos. El exilio, la derrota y la tristeza no eran el final. La verdadera victoria no estaba en los ejércitos humanos ni en la fuerza de los hombres, sino en el Espíritu de Dios soplando sobre lo que parecía acabado. Imagina la cámara alejándose lentamente, mostrando el valle ahora lleno de vida. Miles de rostros iluminados por una nueva esperanza y al centro de la escena el profeta Ezequiel, comprendiendo que Dios había transformado la desolación en victoria. Era un mensaje eterno. Cuando el Espíritu de Dios se derrama, lo muerto revive, lo imposible se cumple y lo olvidado renace. Ese día Ezequiel entendió que el futuro de su pueblo no dependía de Babilonia, ni de reyes extranjeros, ni de murallas destruidas. Dependía del Dios que tiene poder para soplar vida donde solo hay huesos secos. Y ese mismo mensaje sigue vivo hoy. Donde los hombres ven un final, Dios siempre prepara un nuevo comienzo.